Acto de homenaje, celebración de su paso por la Resat y de su existencia, qué carajo, de Juan Antonio Vizcaíno, pues os lo agradezco mucho porque con el calor de hoy, etcétera, los puentes y tiene mucho mérito. Juan Antonio, te queremos, claramente. Bueno, entonces, Juan Antonio es escritor, periodista, profesor titular de dramaturgia de la Resat de Madrid, así como crítico teatral y especialista en teatro oriental, teatro de títeres y teatro no verbal, sobre los que ha publicado numerosos artículos. Y sobre todas esas cosas, en este acto vamos a hablar un poco a través de los testimonios de personas que van a intervenir. Yo quiero agradecer a la Resat la acogida calurosa de este acto, que ha sido realmente maravilloso. Especialmente tengo que agradecer a uno de nuestros jefes de estudios, Juanjo de la Fuente, que está aquí al cargo de la organización técnica del acto. Sin tu ayuda, Juanjo, esto no hubiera salido. Y gracias, de verdad. Tengo también a Margarita, mi compañera, Margarita Piñero, que nos va a acompañar en las presentaciones. Las vamos a hacer un poco a la limón. Y bueno, pues esto también vamos a ver unas proyecciones de algunos vídeos que serán proyectados aquí. Sí, ¿dónde vas así, no? En ese momento espero que José, que está amablemente en la luz, cuando toquen los vídeos, apagará la luz. Pero en algunas intervenciones tendremos también algunas fotografías que se proyectarán en la pizarra. Vamos a intentar que las fotografías tengan conjunción con el tema que la gente hable, etcétera. A veces pasa, a veces no pasa, pero bueno, en cualquier caso, esa es la cosa. Y bueno, nada más. Yo creo que me voy a sentar, voy a ver primero, o vamos a ver todos el vídeo inicial, después habrá otro vídeo del director de la Resat que no ha podido venir por asuntos familiares. Después estará la intervención de Almudena López Villalba, que es la vicedirectora de la Resat, y luego Yolanda Pallín, como jefa del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales, hablará. Y luego ya iremos diciendo los nombres, no os preocupéis. Bueno, tengo que decir que esto es un acto conjunto del departamento, que es tus compañeros y compañeras del departamento que te echamos de menos, y que efectivamente hemos querido que tuvieras este maravilloso acto y que espero que sea de tu agrado, y si no, ya nos lo dices luego.
Instantes de vida. Y ahora, como decía, un vídeo de Pablo Iglesias Simón, director de la RESAD, que por asuntos familiares no ha podido estar en este acto, pero que ha querido estar en efigie. Entonces, adelante. Hola Juan Antonio, me hubiera encantado estar en tu homenaje, pero a mí es imposible porque en estos momentos estoy de viaje. Bueno, en estos momentos, como ves, me estoy grabando un vídeo en el despacho, pero es jueves y mañana viernes por la tarde pues no puedo estar en tu homenaje. Me he hecho este vídeo en este rincón del despacho porque me parecía que era una forma de hacerte un homenaje, porque como ves, aquí detrás están las figuras del Teatro de Objetos de Indonesia que hay en el despacho. Ahí está una figura que nos lo trajeron de Malasia. Y bueno, aquí no tiene nada que ver, pero bueno, como es un boceto de vestuario muy chulo que hizo José Luis López Vázquez, pues es de la vida de sueño, pues también me parece un fondo chulo. El caso es que bueno, creo que ha sido un ejemplo maravilloso para la RESAD. Tuve la suerte de tenerte como profesor cuando estudié dirección escénica y la verdad es que fuiste un profesor del que aprendí muchas cosas en la escuela, no solamente de Historia de las Artes del Espectáculo, que era la asignatura que me diste, y de Teatro Oriental, que pues la verdad es que yo creo que eres el profesor del que más me ha aprendido esta materia en la RESAD, sino también nos enseñaste muchas cosas como profesional de las artes escénicas y como persona, que creo que casi es lo más importante de todo, porque bueno, tu ejemplo en el aula era un ejemplo de vida. Además, luego he tenido la suerte de tenerte como compañero desde que entré como profesor en la RESAD, y también pues decir que pues, la verdad es que ha sido un compañero pues, estupendo, que siempre has estado ahí para arrimar el hombro, para ayudar cuando hemos tenido problemas colectivos, y también cuando alguien tenía algún problema personal, pues también estar ahí para ayudar. Así que nada, solo pues decirte mi agradecimiento como alumno tuyo, mi agradecimiento como compañero tuyo, y nada, que espero que sigas vinculado a la RESAD porque tu talento y tu saber pues hay que seguirlos aprovechando, y espero que sigas colaborando con la RESAD y que lo podamos tener aquí en nuestras aulas y en nuestras publicaciones. Un beso grande y disfrutar mucho el homenaje. Bueno, quería decir también una cosa que se me ha olvidado. También en este acto, como siempre y en todo, el Departamento de Publicaciones ha hecho una labor magistral en recolección de fotografías, montaje. Ernesto Serrano, Luis García de la Madrid, Cementerio 10, que está aquí además filmando. Sin vosotros esto no hubiera funcionado tampoco, pero ahora tenemos la suerte de tener entre nosotros a la vicedirectora de la RESAD, Almudena López Villalba, que va a decir unas palabras. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este acto homenaje, encuentro con Juan Antonio. Estamos muy contentos de tenerte aquí, la verdad es que te veo estupendo, me encanta tu camisa. Demuestra además que no eres nada supersticioso y bueno, también es mi color favorito, el amarillo. Bueno, muchas gracias al Departamento de Escritura por haber organizado este acto homenaje tan íntimo. Sé que os gusta mucho hacer estos encuentros con vuestros egresados y lo hacéis muchas veces. Muchas gracias, Daniel, también por tu empeño, y gracias por no haberlo hecho secreto, porque eso muchas veces también nos pone a todos en el compromiso de no meter la pata. Bueno, yo no he tenido la fortuna de ser alumna tuya ni compañera de departamento, pero sí he compartido contigo muchas charlas en el autobús de la RESAD. El 20 que nos lleva desde la RESAD hasta el centro. Y siempre en estas charlas fuiste súper cercano, muy amable conmigo, como una persona de otra generación que además no ha estudiado en la RESAD y de otro departamento. Y siempre vi tu extremada sensibilidad hacia la plástica.
y hacia la dramaturgia visual, lo cual, claro, pues por supuesto es lo que nos acercó. Y eso también demuestra que tu asignatura Anatomía del Teatro Oriental fuera siempre tan disfrutada por los alumnos de escenografía. Por eso y por todas las cosas que seguro que voy a aprender hoy en este homenaje, porque escucharé muchos testimonios de gente que de verdad te ha conocido más, pues me alegro mucho de que estés aquí y espero que sigas viniendo todas las veces que quieras. Gracias a todos los presentes en este merecidísimo homenaje a nuestro compañero Juan Antonio. Gracias al público, gracias a los oficiantes, gracias al equipo directivo de la RESAF y sobre todo gracias a los profesores que han organizado este acto. A Félix Estaire, a Trini Díaz, Marga Piñero y Daniel Sarasola al frente del mismo. Tomo ahora la palabra como jefa de Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de la RESAF, un cargo que, como muchos sabrán, no se alcanza por méritos, sino por rotación y voluntad de servicio. A veces, en los momentos duros que los hay, llegamos a pensar que el departamento es la sala donde nos reunimos, nuestra sede social, pero cuando uno de sus miembros hace mutis, es cuando nos damos cuenta de que el departamento somos sus docentes, y que cualquier modificación del dramatis personae cambia las dinámicas y nos transforma a todos. Nos reorganizamos como podemos, y en esas estamos, Juan Antonio, desde que nos faltas. En nombre del departamento te digo que te estamos echando de menos mucho. Echamos de menos tus clases, tu manera de entender la crítica y la pedagogía teatrales, tu pasión por el teatro oriental, tu defensa de la dramaturgia para el teatro de objetos y tu punto de vista siempre apasionado en nuestras reuniones. Vamos tan deprisa por la vida que en la ausencia nos hacemos más conscientes de lo inestimable. Echamos de menos tu dandismo del espíritu, tu extremada y sutil elegancia, tu exquisita cortesía desdeñosa. Echamos de menos tu altiva falta de ostentación, ese refinamiento que elige a sus espectadores, la discreción insolente que consiste en llevar en el ojal una enorme flor invisible a los ojos. Echamos de menos esa nobleza de la originalidad y tu perfil quijotesco, esa planta siempre preparada para el obturador de Man Ray o de Robert Mapplethorpe. Echamos de menos al Juan Antonio artista de sí mismo, performer de la inquietud cultural, un excéntrico tan centrado como una bomba de relojería sobre un púlpito. Lo que en sí se estimaba como buen gusto siempre fue distinción poética. Capaz de la amabilidad más delicada y de la irapundia sorpresiva, Juan Antonio nunca se ha casado con las medias tintas, porque es un Leo, acérrimo su pesar. Vizcaíno es ese compañero que te escribe un mail para alabar que en una convocatoria de tribunal hayas intentado una pirueta estilística. Y el maestro que abrió las redes a sus discípulos. Pero a quien sin duda echará de menos la comunidad entera de la RESAF es al magnífico actor de nuestras lecturas de obras premiadas. En ellas hemos redescubierto a un intérprete grande, no tanto por lo bueno, que lo es, como por lo libre, brillante de gestos y ademanes, cómico y trágico, oxímoron vivo hasta el larger than life. Este año no tenemos lectura y aprovechamos tu homenaje para celebrar nuestra fiesta del departamento. Y como no nos resignamos, desde aquí quiero aprovechar la ocasión para pedirte: ¿vendrás el curso que viene a leer con nosotros, Juan Antonio? Pues bien, encantado. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Silvia. Por tu huella imborrable. Bueno, pues yo la verdad es que nunca he sabido muy bien cuál ha sido tu origen. Siempre pensé que habías nacido en Almería, que luego Granada, hasta que ya me he enterado que naciste en Ceuta.
No. En Algeciras, luego viviste en Ceuta. Me crié en Ceuta. Eso es. Fui a Granada de estudiar. Te fuiste a Granada, estudió Pero filología antepasados hispánica. de Almería. Esto es. Pues bueno, precisamente de esa época de licenciado en filología hispánica por la Universidad de Granada, entre 1974 y 1979, hay aquí compañeros de estudios de aquella época e íntimos amigos de siempre que han querido estar aquí y que son Aurora Moreno, Javier Elvira y Miguel Ángel Balmaseda, entre otros. Javier Elvira, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid e íntimo amigo tuyo, nos va a hablar unos minutos de ti y de Granada. Hola, buenas tardes. Comunicándole que para mi comunidad no simplemente para eso, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Juan Antonio. ¿Se me oye bien? Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco mucho sí, gracias. Agradezco mucho a la Escuela de Arte Dramático que me conceda la oportunidad de estar presente en un acto como este en el que yo no podía faltar, salvo que no se me invitara, claro. Y por eso mismo no podía faltar en el sentido de que pudiera desear, no por otro motivo. Entiendo que mi papel aquí es hacer una asamblea profesional, acabo de decir Daniel, hacer una visión no profesional de Juan Antonio, y lo voy a hacer brevemente. Tengo varias hojas preparadas, pero no quiero aburrirme a pesar del escaso tiempo que tenemos. Empezaré diciendo que Juan Antonio es una de las personas más antiguas en mi vida personal, más allá de mi familia, porque es una persona a la que conozco pues hace casi 50 años. Como acaba de recordar Daniel, Juan Antonio y yo, y Aurora, que está ahí, nos conocimos en el año 1974 en la Universidad de Granada, a la que Juan Antonio y nosotros también, claro, en la que estudiamos filología hispánica. Granada era y sigue siendo una ciudad universitaria. Todavía sigue siendo, pero en aquella época el carácter universitario tenía un significado especial, al menos por dos motivos. En aquella época solamente había dos universidades en Andalucía, que eran Granada y Sevilla, y el resto de los habitantes y jóvenes de otras ciudades tenían que venir a Granada o Sevilla para estudiar, ¿no? Y los que venían de otros lugares del sur, en este caso de Ceuta, donde efectivamente no nació, pero bueno, eso no tiene mayor importancia, pues allí apareció Juan Antonio y allí nos conocimos en el primer curso de filología en un vetusto edificio renacentista mandado construir por los mismísimos reyes católicos, el Hospital Real, que ahora es un edificio del rectorado, ya no es un edificio donde se impartan clases, ¿no? Y allí se produjo nuestra formación como hispanista, como licenciado en filología hispánica. Creo que fue una buena formación, no voy a contar ahora todo lo que aprendimos, solamente recordaré que tuvimos muy buenos profesores de literatura. Mencionaré uno solo, porque es quizá el más relevante, Emilio Orozco Díaz, que era, que tuvimos en clase, que era un autor muy conocido, muy respetado en el estudio de la literatura en general y de la literatura del siglo de oro en particular. Fuera de las aulas, Granada también era interesante por muchos motivos. Era un momento en España en general de ebullición social y cultural, era de los últimos años del franquismo, era la época de la censura, la que nosotros vivimos, mucho más reblandecida, mucho más suave, la censura del cine, de la televisión, del teatro, de los periódicos, pero ya empezaban los primeros momentos de tolerancia del régimen, era la época de los cines de arte y ensayo, a la que
podían asistir algunas personas, digamos, de ámbitos más restringidos. En Granada en particular había un ambiente político bastante activo. Granada, la ciudad de Lorca, que nunca dejó de ser una ciudad con el cultivo de la poesía. Recuerdo con mucho cariño, recordamos un café de aquella época que creo que ya no existe, el café Engich, que conocimos gracias sobre todo a Aurora, que estaba muy vinculada en aquella época a autores como Javier Egea, Juan de Loza, la parte de Carlos Cano, que eran los que en aquella época cultivaban, digamos, la creatividad en el terreno de la poesía y de la música. Pues Juan Antonio, y nosotros también, Aurora y yo, crecimos y fuimos madurando en aquel ambiente tan estimulante que Granada nos ofrecía, más allá de los monumentos clásicos que todos conocemos, ¿no? Juan Antonio supo disfrutar de Granada, de sus paseos, de sus rincones. Es una ciudad que me gusta, que conoce muy bien, como si hubiera nacido allí. Y no solo en el terreno cultural o artístico, también en el terreno personal. Juan Antonio ha dejado para mí un recuerdo de una persona enormemente receptiva y sociable, muy extrovertido, muy comunicativo, muy hablador, muy dispuesto a la risa y a la broma, siempre disponible para excursiones, viajes. Recuerdo con cariño pues, los viajes que hicimos, las excursiones que hacíamos con un Mini rojo de tercera o cuarta mano que yo conducía en aquella época. Aparte del interés por la vida cultural y personal, también estaba el interés por la vida política. En aquella época, el franquismo tardío, los partidos de izquierda, PSOE y PC sobre todo, eran los que, digamos, controlaban, digamos, la rebeldía social. Pero aparte de estos grandes partidos, había otros partidos más minoritarios, trotskistas, maoístas, leninistas, etc. Y uno de aquellos grupos minoritarios, llamado Organización de Izquierda Comunista, intentó captarnos a Juan Antonio, a mí y a Aurora y a mí, a través de lo que llamaban una precélula, ¿no? En la que Miguel Ángel, el inolvidable Miguel Ángel, pues intentó, y en buena medida casi consigue adoctrinarnos en los principios de la revolución maoísta. Desgraciadamente no lo consiguió, quizás porque nuestro talante más bien disolvente y poco disciplinado, éramos más ácratas que comunistas, nos llevaba en nuestras inolvidables reuniones, muchas veces también en el pantano de Cubillas, también con el coche que yo decía, nos derivaban la conversación de la organización marxista a otros terrenos que eran mucho más emotivos y estimulantes. Por cierto, Miguel Ángel es ahora yo le he perdido la pista, pero me consta que es un poeta muy reconocido en Granada. O sea que la práctica del marxismo es no de el comunismo. Adiestramos nosotros a él. Sí, efectivamente. Es una precélula literaria. Bien, la época granadina terminó en 1979, que fue cuando terminamos los estudios de filología hispánica. Y en ese momento, digamos, la rutina cotidiana que compartíamos Juan Antonio, Aurora y yo, pues dejó de producirse, ¿no? Pero, sin embargo, la vida en Madrid nos siguió manteniendo, no solamente por la afinidad y el cariño personal que teníamos, sino porque, además, digamos, sobre todo la actividad teatral de Juan Antonio y musical de Aurora, creó entre nosotros un vínculo, digamos, muy permanente, que nos hizo ser testigos del avance de la carrera de cada uno. Juan Antonio en la vida del teatro, Aurora en su carrera musical, y yo en la vida universitaria. Probablemente he sido yo el que menos contribuyó a ese intercambio de experiencias, quizá porque la vida universitaria proporciona momentos de gran interés, pero no es tan estimulante ni llena de emociones y de entusiasmo como en la vida del teatro o la vida de la música. Lo cierto es que hemos seguido siendo amigos y compartiendo y conociendo, digamos, en la trayectoria de cada uno.
Yo puedo decir que conozco muy bien, no sé si perfectamente, el currículum de Juan Antonio, pero no porque lo haya leído en una página web, sino porque lo he vivido personalmente, ¿no? Los nombres, las palabras clave, como se dice ahora, del currículum de Juan Antonio, las he presenciado yo, digamos, en la revista Teatro, esa magnífica combinación de diseño gráfico, teoría del teatro, de arte y de literatura, pues está en mi memoria porque la tengo en casa y porque la vivía muchos de sus extremos, ¿no? Nombres como el Rey Juan, Chantecler, José Struck, pues también son personas que yo he conocido. De hecho, en esta sala hay muchas personas que me conocen y que yo conozco precisamente porque he estado muy presente en tu vida. Y Aurora igualmente, ¿no? Así que Juan Antonio, primo, como solíamos llamar, como les he comentado, que nuestra relación bordea lo familiar y de hecho yo no le suelo decir Juan Antonio, ¿cómo estás?, sino ¿cómo estás, primo? Y lo mismo pasa con Aurora, que va, digamos, a actuar inmediatamente. Hemos formado un trío, digamos, familiar, unidos de manera, digamos, permanente. Y quiero decir unas palabras también sobre Aurora, aparte de lo que ya he dicho. Aurora, aparte de ser de nuestra promoción y de ser, como nosotros, licenciada en Filología Hispánica, pues inició una carrera musical muy temprana en Granada, por los años 70. Estuvo vinculada a autores como los poetas de la época, como Esteban Valdivieso, Juan de Rosa, que ya he mencionado. Muy rápidamente, porque tiene un currículum muy largo, diré que con Esteban Valdivieso emprendió un proyecto de recreación de jarchas mozárabes del siglo XI, que se concretó en el disco Hay nada más, La fuego de las lágrimas, que con este mismo autor, pues lamentablemente fallecido, pues poco después llevó a cabo también un proyecto sobre poesía de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, titulado Málaga. Bueno, no les entretengo más, va a salir dentro de un momento Aurora Moreno, a la que acompaña un hombre también conocido aquí, multifacético, Luis Mendo, compositor y músico, miembro fundador del grupo teatral Tábano y fundador del grupo Suburbano. Ha sido autor de música de películas como Tombuctú de Orlanga, la serie Vaquita Baja, y ha acompañado en grabaciones y conciertos a artistas como Luis Eduardo Arte, Pablo Guerrero, Joaquín Sabina, Ana Belén. Por cierto, es el coautor o autor de la famosa Puerta de Roca. Bueno, primo, que sigamos viéndonos y sigamos compartiendo experiencias. Enhorabuena y llama de amor viva que tiernamente hiere de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de dulce o cautiverio suave. Vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida las tragadas. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido estaba oscuro y ciego con extraños primores, alumbrada junto a su querido.
tan delicadamente. Pues sí, todo un lujo, Aurora Moreno y Luis Mendo, ni más ni menos. Bueno, pues después de Granada, en 1982, Madrid. El Madrid de la movida, el Madrid ese que nos ha marcado a toda una generación tanto. No nos hemos ido de Madrid tal vez por haber vivido aquellos años, no lo sé, o porque Madrid es maravilloso. Y de pronto decides estudiar interpretación en la Real Escuela de Arte Dramático, que era entonces una escuela pequeña que estaba en los altillos del Teatro Real, que solo tenía una especialidad, que era la especialidad de interpretación, ni textual, ni gestual, ni musical, ni nada de nada, y que tenía unos maravillosos profesores entonces, entre los que estaban Adela Escartín, Lourdes Ortiz, Elvira Sanz, Marta Xinca, Pilar Francés, José Struch, Alonso de Santos, Alberto González Vergel y muchos otros, Francisco Nieva, claro que sí, están todos aquí, por cierto, mira, no es casual que estemos en esta sala de profesores, más o menos están todos aquí, ¿no? Bueno, y efectivamente ahí empieza tu gusanillo por el trabajo de actor. Y entonces entras en contacto con otro grupo maravilloso de gente, que son tus compañeros de promoción, que muchos de ellos están aquí, entre los que se encontraban Blanca Portillo, Ione Irazábal, Alfonso Armada, Anne Serrano, Maribel Ripoll, Pedro de García de las Heras, que está hoy aquí, Marina Andina, entre otros. Y a ellos les voy a ceder la palabra para que hablen. Primero de todo vamos a ver un vídeo en el que Ione Irazábal, desde el Teatro Herrera de Bilbao, donde ha estado actuando en el espectáculo de La Busca, dirigido por Ramón Barea, te manda desde allí este saludo. Hola, bien, ¿qué tal? Me da mucha pena no poder estar ahí, pero bueno, desde este bonito teatro te mando un beso enorme, que espero que esta nueva etapa que inicias sea maravillosa. Estoy segura de que sí, porque tú el arte y la creatividad la llevas en las venas, y que espero ir a Madrid pronto y verte en persona. Un beso muy grande desde Bilbao. Agur. También Jesús Prieto, también compañero tuyo desde un país africano, parece que te quiere saludar porque está en este país africano. Vamos. En Kinshasa, tú lo sabes, tú lo sabes mejor que yo. Ah, claro, pues desde Kinshasa creo que te va a saludar. Hola, Juan Antonio. Vizcaíno. Ya ves, aquí en el Congo, porque no quería perderme este día tan especial para ti. Solamente quería decir, nada, dos cositas. Que ha sido un honor y un placer ser tu compañero de clase, trabajar contigo, tú como director y yo como actor, y luego sobre todo ser tu amigo. Vosotros, sus alumnos y compañeros, habéis tenido la suerte de tenerle como profesor. Yo he tenido la suerte de tenerle como amigo.
porque es un gran tipo, es un gran intelectual, un gran escritor y te deseo lo mejor. Un beso enorme. Gracias. Sí, Pedro García de las Heras, actor y director teatral, también amigo y de tu propia promoción, estoy aquí para hablar. No sé si voy a poder porque, bueno, estoy bastante emocionado, ¿vale? Dale, Pedrito. Me he escrito un texto, a ver si lo encuentro, porque vas a ver esa base. Ya, por eso, estoy casi sin batería, pero bueno, voy a ello. Yo lo he escrito porque pensaba hablarlo directamente, pero prefiero asegurarme de que quiero decir lo que quiero decir. Quiero hablaros de una promoción de la RESAC, 1982-1986. En el otoño del 82, Adela Escartín formó un variopinto grupo de alumnos. En un momento entenderéis por qué lo de variopinto. Un grupo que terminó de conformar Pepex Cruz del 83-84 al 86. Éramos jóvenes, no tan jóvenes, y algunos muy jóvenes. Nos unían las ganas de hacer teatro, la interpretación. Pasaron los años de aprendizaje, las ilusiones, las clases en la cuarta planta de lo que ahora es el Teatro Real. Aquí quiero dar un recuerdo especial a los compañeros y compañeras a los que la vida llevó por otros caminos. Y aclaro ahora lo de variopinto. De ese grupo de gente entusiasmada con el teatro surgieron con el paso de los años, fue una promoción creo que muy afortunada, actrices, actores, escritores, directores de escena, diseñadoras de vestuario, cantantes, directores de juego y espectáculos en televisión, productoras, productores, distribuidores, realizadores de escenografía, manipuladores de marionetas, profesores, muchos de ellos trabajando con regularidad. Muchos de ellos trabajando con regularidad. En aquello que nos unió en el 82 y algunos con reconocimiento internacional, no voy a decir los nombres, pero si alguno tiene curiosidad, luego me pregunté, les digo nombres de esa gente que tuvimos la fortuna de compartir esos años con... No voy a decir sus nombres porque no es el momento. Porque de lo que es el momento hoy es el momento de homenajear a alguien que dentro de ese grupo fue su catalizador. A él le debemos el recuerdo fotográfico y literario de aquellos años, el estar al frente casi siempre de la mayoría de las iniciativas. Terminada la escuela, siguió al frente de las compañías que formamos, Corral 86, como taller de fin de carrera, haciendo la ayudantía de dirección a Pepex Cruz en el Rey Juan, que tantísimas satisfacciones nos dio durante 2 años que estuvimos tirando con ella. La Marítima Espectáculos, el Aeroplano Producciones Teatrales, donde dirigió todos sus montajes. Podría extenderme mucho más, contar numerosas anécdotas y momentos vividos, pero queda tarde por delante. Este es mi pequeño homenaje cariñoso, homenaje, y creo que de todos los compañeros compartimos contigo, querido y admirado Juan Antonio Vizcaíno Carreño, Vizqui, aquellos años. Gracias. Y Marina Andina, compañera también, actriz, colaboradora muy cercana en algunos montajes tuyos, me parece, pues también está aquí para decir algunas palabras. Marina. Hola, Juan Antonio.
Pues sí, efectivamente, Juan Antonio fue un catalizador y como bien dices tú, ¿no? También algo le quedó, yo le llamaba el polígono, porque era una capacidad de eso, de arrastrar, de organizar y de vamos, dirigir, ¿no? Que era muy potente, muy potente. Y yo creo que es un hombre de gran corazón, de gran sensibilidad y realmente dotado de espíritu artístico. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, lo primero, a todos los que estáis aquí, porque es un gozo esta tarde que estamos pasando juntos. Es un gozo porque la temperatura emocional va subiendo y corren tiempos raros para la emoción. Y entonces, estando aquí juntos, pues yo me siento muy feliz y con lo que quería decir. Pues Juan Antonio y yo hemos recorrido un larguísimo camino juntos. Yo estoy acordando ahora, Juan Antonio, de cuando éramos dos pipirolos, pero dos chavales, y estábamos en el equipo pionero que inventó el Festival Internacional de Teatro, que luego entonces no se llamaba ni de primavera, ni de otoño, ni de nada. Entonces era el Festival Internacional de Teatro y luego la vida nos volvió a juntar, nos juntó en el ayuntamiento, nos juntó en muchos sitios y sorprendentemente nos juntó en la Resa. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué sorpresas! ¿No? ¡Qué cosa más misteriosa de la vida! Y te licenciaste en el 86 y, como han dicho ya muchos de los que me han precedido, tienes una imaginación desbordante, tienes una capacidad de trabajo impresionante y tienes esta cosa innata de dirigir, de inventar proyectos y llevarlos hacia adelante, y se te ocurrió, cuando eras también un pipiolo, inventar teatro, que eso es lo que a mí me toca ahora decir, ¿no? Se aparecieron 15 números hasta el 2002, participó en la Feria de Arco y Teatra recibió en el 97 la medalla de oro de la Bienal Internacional de Revistas Teatrales de Novi Sad, Yugoslavia. Teatra pretendía ser un vehículo de comunicación entre el arte contemporáneo y el teatro, en el que la imagen, el texto, la maquetación, las artes gráficas de todo tipo tuvieran el mismo rango de importancia. En esta aventura participaron muchos colegas, muchos amigos, entre ellos Alfonso Armada, Juan Manuel Sánchez, José Andrés Rojo, Javier Vallejo, Ignacio García May, y Ernesto Caballero y Blanca Suñel y muchos otros, ¿no? Alfonso Armada, periodista y poeta y gran amigo de Juan Antonio, no ha podido estar hoy con nosotros, pero nos ha entregado una oda a Juan Antonio, de la que van a leer solo un trozo, porque es muy larga, solo un trozo, mis compañeros Daniel e Ignacio García May. Es casi un poema épico, desde luego. No sé cómo decirlo. Confiamos en nuestro sentido de la síntesis. Vamos a intentarlo. Es un reto duro. Vamos a intentarlo. Oda a Juan Antonio Vizcaíno. Nuestra amistad, si le hago caso a la memoria, fraguó en un viaje en tren a Oporto, en una cocina aguardillada. En realidad lo más aguardillado era el cuarto de baño. En un viaje en avión a Kiev cuando todavía era la Unión Soviética, con escalas en Varsovia y Moscú, y las campanas de Santa Sofía, cuando mi boda rusa. Un aula amarilla sin ventanas, un viaje en tren a Aviñón y, sobre todo, gracias a la memoria de los sentidos que, siguiendo las enseñanzas de Stella Adler, nos inculcó Adela Escartín, a quien me gustaría invocar como a una diosa entre canaria y cubana, en este homenaje a Juan Antonio Vizcaíno, aunque esta tarde en la Resat no puedo interpretar a cuerpo gentil
este poema que no lo es, porque estoy en brazos de Albert Camus, tomando el sol ético de la isla de Menorca y recordando que sin estética no hay ética que valga y que lo que somos lo aprendimos para siempre, en nuestra infancia, en los primeros juegos, en los primeros amores, en la casa de nuestros padres, en las letras que tanto Biff como yo se nos metieron hasta tal punto entre las uñas, es decir, entre el corazón y la cabeza, que ya no sabemos leer la piel del mundo sin abrir los ojos, sin dejar de cerrarlos, para que la noche que nada explica, aunque todo lo diga, nos alumbre como la misma yesca que iluminó a Adela en Cuba y en las clases de mito y ritual. Si digo Biff, digo teatro. Digo noches y noches y noches y noches y noches de Madrid. Eran los sellos de correos del rey nuestro señor, lijando ciclistas de plástico, buscando restos de fotografías en fotomatones, radiografías descartadas en los basureros de los hospitales, de nuestra frágil condición. Y otra vez, Lourdes Ortiz, Fernando Arrabal, Isabel Muñoz, Emilio López Galiacho, Eduardo Arroyo, Juan Lacomba, Alfonso Berridi y tantos amigos que lograron, gracias al patrón vizcaíno, que la puesta en escena impresa navegara. Primero en el estanque de la escuela, después en el ancho mar de tantas ediciones de Arco, pero también en jardines, en el Botánico y en el Retiro, en el Observatorio Astronómico, en la residencia de estudiantes y en los sótanos de Reina Sofía, en el Sena, y en Oporto, donde desemboca el Duero. Teatra, junto a Juanma, Ernesto, Blanca, Vallejo, Rojo e Ignacio. Fue la gran aventura equinoccial de Juan Antonio Vizcaíno, por la que será recordado y celebrado, aunque también como ayudante de Pepe Scrooge, y luego como director de escena por derecho propio, aquel rey Juan, aunque también como crítico de teatro, tan incorruptible como su amistad. Y por último, lo que nos ha traído esta tarde de abril aquí, por su condición de maestro de teatro no verbal, de teatro oriental, de todo lo que él ha sabido aprender y descubrir para que sus alumnos se hicieran a la mar solos. ¿Cuántos no van a tenerle presente cuando se den cuenta de cuánto viento puso Biff con su amor y su sabiduría en sus alas? Seguir la senda de Basho, que nos dijo claramente, sin levantar la voz: marea baja y la grulla caminando sobre el ancho mar. De esta aventura apasionante también participó nuestro querido compañero, nuestro querido amigo Ernesto Caballero, que está aquí con nosotros cuando quieras, Ernesto. Hola, Juan Antonio. Hay tiempo, ya todo se comprende, que decía el poeta. Fui de los primeros en ser admitido a teatro y siempre estaré eternamente agradecido por ello. Por aquello de que más vale quintasencia que fárrago, y me dijeron que me tenía que generar 2 minutos, he escrito un par de folios y bueno, creo que se condensa un poco lo que ha sido una aventura apasionante que ha sido, más allá de teatro, poderme encontrar entre tus amigos. Parece que fue ayer. Sucedió en la plaza de Isabel II, a la entrada de lo que entonces era el Conservatorio de Música, y a la sazón también en la 4ª planta del edificio, la Real Escuela de Arte Dramático. Apenas nos conocíamos, éramos de otro curso, el que montó el inolvidable Rey Juan con el maestro Escudo. Se acercó y me dijo: he pensado crear una revista de teatro, un objeto artístico especial, algo así como una puesta en escena empresa. ¿Te apuntas? De cabeza. Y así empezó a teatro. ¿Dónde quedamos? ¿En mi casa o en la tuya? Donde sea, pues vamos. Y así pronto me vi pegando ojos de plástico al conejito de Nori en la portada troquelada del primer número, junto a otros selectos redactores, aducidos también por Juan Antonio. Por Juan Antonio y sus buenas artes. Armada, Vallejo, Rojo, Suñén, Juanma Sánchez, García May. A veces en su guardillón de la calle Don Pedro,
otras en mi casa de entonces, del barrio de Prosperidad, más tarde en Caballero de Gracia, disfrutando de inolvidables veladas en las que primero definíamos el contenido del número, después leíamos nuestros artículos y el de ilustres colaboradores, algunos aquí presentes hoy, y más tarde nos dábamos al lúdico quehacer de las manualidades, entre risas y picoteos varios, hablando sin filtros de la vida y el arte. Sí, hablábamos en aquellos tiempos en que se podía hablar sin filtros, porque eran inimaginables las inquisiciones que habrían de llegar después. Hablábamos entre amigos, sin pantallas interpuestas, haciendo divino lo humano y humano lo divino. Alguien dijo que un amigo era alguien con quien se podía pensar en voz alta, y eso hacíamos en teatro. Amigos a través de una revista de teatro surgida en los tiempos de la movida, cuando Madrid era un escenario de noctívagas apariencias y fantasmagorías. Son innumerables los recuerdos que podría referir, como todas aquellas aventuras de nuestra regular presencia en una caseta de la Feria Arco, Teatra, una rara avis revoloteando por la agreste jungla del merchandising del arte, o la presentación de teatro en el Festival de Teatro de Edimburgo, la brumosa Atenas del Norte, allá que viajamos toda la redacción junto a nuestro flamante director, tú, que siendo el que menos inglés chapurreaba, era quien se hacía entender en todos los lugares a que acudíamos. ¿Y qué decir de las representaciones de cada número de la revista? Auténticos eventos artísticos de intervención de espacios públicos cuando aún no había llegado a nuestros lares las performances disruptivas. En el Jardín Botánico, convertidos en vegetales humanizados. En el Observatorio Dieciochesco de Madrid, una joya de Juan de Villanueva, junto al péndulo de Foucault. En la residencia de estudiantes, vestidos de negro y con el fez árabe. O en aquella exultante fiesta asiática en el Parque del Retiro, en lisérgica procesión, portando estarrantes orientales detrás de nuestro esclarecido guía, Fernando Arrabal, patafísico maestro de ceremonias, entregado al luminoso arrebato de abrazar árboles a diestro y siniestro. A Juan Antonio le debo mucho, sí. Sobre todo el haberme brindado la ocasión de constatar que aquella radical pretensión de las vanguardias más visionarias de transferir la excelencia artística a cada rincón de nuestra vida cotidiana podía y debía hacerse realidad. Ese noble metal de la existencia que transmutan con admirable magisterio algunos muy escogidos alquimistas, tal que ese vizcaíno que vino del sur. Juan Antonio, maestro, amigo, gracias por todo y a seguir. Con nosotros está también Javier Vallejo, periodista, compañero de la aventura de teatro, y va a estar aquí con nosotros cuando quieras. Bueno, ¿cuánto tiempo? Porque no nos veíamos desde... Desde del arquitecto y emperador de Asiria en el Matadero. También hace mucho, no tanto, que no venía a la RSAD, que fue mi casa unos años. Y voy a leer, como han hecho otros, algo en 5 puntos. Es un solo folio, aunque está duplicado, no sé por qué lo he traído 2 veces, por precaución. Ahora me oigo en el micro y yo creo que se me oía, no sé si es que le han dado más volumen, pero bueno, se me oye bien. Entonces me voy a dejar del micro. Sería bien con el micro. Bueno, pero así hago como Rafael en los recitales, que siempre canta una canción sin micro. Son 5 puntos, lo advierto, para que tengáis una conciencia del ritmo y la dosificación. La librería Moriarty estaba a un tiro de piedra y 2 zancadas del Teatro Real, sede de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza.
hablo del principio de los años 80. Aquella tarde, un chico alto, al que solo le faltaba la ola para parecer un retrato del Greco, sostenía una revista con el borreguito de noriz troquelado sobre fondo de color añil, tal que así lo hacía. Y bueno, la presentación del primer número de la revista Teatra le hubiera encantado a Warhol, que por cierto andaba por Madrid en aquellos años, y porque reunía en una sola imagen el barroco español y un icono de la cultura pop o popular española del siglo XX. Ni que decir tiene que el chico que sostenía aquella revista manufacturada era Juan Antonio Vizcaíno, que al final de la presentación me invitó, o así quiero recordarlo, a asistir a la próxima reunión del Consejo de Redacción de Teatra, del que pasé a formar parte. Bajo el impulso principal de Juan Antonio, esta revista de periodicidad incierta fue de balde lo que hoy ya quisieran ser los másters carísimos de orden literario y periodístico que se imparten en academias de mucho rango. Allí comentábamos los estrenos teatrales, debatíamos el tema que debía articular el próximo número, proponíamos artículos y colaboradores, bosquejábamos vías de financiación, traíamos materiales tales como confeti, moscas de plástico, pliegos de sellos de correos, postales de estrellas del cine, cartillas del cole, álbumes de cromos de la infancia, sellos de sellar, ciclistas de juguete, que incorporábamos a las portadas o a las páginas interiores de aquel libro de artista que era Teatra y que tantos meses nos llevaba a confeccionar. Y sobre todo, leíamos los artículos que habíamos escrito para alguno de nosotros, los primeros de nuestra vida, los sometíamos al escrutinio colectivo y los debatíamos apasionadamente también los de nuestros colaboradores, a los que, por cierto, pagábamos en pesetas contantes y sonantes. Teatra fue una huerta fértil y en ocasiones un campo de batalla en el que nos bajábamos a fondo. 2. El entonces anuario tuvo su sede durante esa época en la casa de José Andrés Rojo, de la calle de Campomanes, también al lado de la Resat, en reuniones nocturnas donde nos daban las tantas. Pero tuvo también una sede paralela, informal, en la que hacía yo horas extras en el camerino compartido de Juan Antonio Vizcaíno y de Javier Toledo, compañeros de reparto en Mata Hari, singularísimo musical escrito y dirigido por Adolfo Marsillar, protagonizado por Concha Velasco en el Teatro Calderón, mucho antes de que las franquicias londinense neoyorquinas desplazaran de los escenarios de Madrid a la revista y a la comedia musical autóctona. Juan Antonio y Javier hacían varios papeles característicos, por ejemplo, de espías extranjeros en el Madrid neutral de la Gran Guerra. Hacían algo así. Bueno, era una delicia escaparse a ver lo que hacían. Y entre una salida de escena suya y otra tratábamos asuntos relacionados con el número 3 de la revista, mientras éramos interrumpidos una vez y otra por Blanca Masillas y José Luis Alonso, el actor, que formaban una pareja de cine, por Mingo Raffles, por un actor cuyo nombre no recuerdo, que casi a diario nos detallaba sus aventuras sexuales delirantes en el más amplio sentido de la palabra. Parecía aquel camerino la casa de los Martínez por las muchas visitas que recibía. Por aquel tiempo el teatro privado se permitía elencos de más de una veintena de actores, como este elenco,
y el trabajo abundaba, porque, como decía Juan Antonio Vizcaíno, fue actor. 3. Les recuerdo en la corte de Faraón. ¿Dónde se representó? ¿En el Teatro de Casa? Calderón. Donde formaba parte del coro. Fui a verle entre cajas. Y cuando se acercaba el número estrella, donde todos cantan lo de ahí va, ay Babilonia, que mareo. Juan Antonio me invitó a salir en su lugar, se quitó la faldilla y el tocado, me quité yo la camisa, la camiseta y lo demás, y salí con una palma de palmera en la mano, mirando por el rabillo del ojo a ver lo que hacían los otros, para repetirlo sincronizadamente. El teatro es un sacerdocio, como a Juan Antonio le gusta decir, pero es también un juego al que nos encanta jugar. 4. Los viajes de teatro. La revista nos llevó al Congreso del Teatro de Barcelona, donde asistimos a una lección magistral de Lecoq. Conocimos a Robert Wilson y nos fotografiamos con él. Pero nos llevó también al Festival de Edimburgo y al de Aviñón en 2 ocasiones, donde asistimos al estreno absoluto de Que revienten los artistas, tras el cual Tadeusz Kantor y los actores de Clicó 2 cosecharon el aplauso interminable, más interminable que haya existido yo. Fue allí donde la redacción de Teatra rodeó al pobre director polaco y donde Vizcaíno dio un paso al frente para entregarle el número 5 de Teatra, mientras Kantor recorría con mirada perpleja la portada, una radiografía auténtica, como decía Ernesto, robada en el desierto de los hospitales, metida en un passepartout, sin entender bien lo que intentábamos decirle ni el porqué de la K enorme que encabezaba un artículo sobre su trabajo. 5. Al respecto de aquella época, habría que hablar también de Juan Antonio como ayudante de dirección de José Cruz y de Juan Antonio Hormigón, y como director de escena. Pero también recuerdo la visita que hicimos a la Galería de Juana de Izburu, que poco después nos cedió un stand en Arco, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, para exhibir nuestra revista, que durante 4 ediciones de la feria tuvo allí su nido y encontró su nicho de compradores entre galeristas y coleccionistas de arte. Había un 6.º punto que he abortado en la síntesis y de la brevedad. Y bueno, esto fue solo el principio. Y aquí estamos, amigo, celebrando que te has retirado y que sigues. Muchas gracias, Javier. Y va a estar con nosotros José Andrés Rojo, escritor y periodista de El País, y va a estar con nosotros a través de la lectura que va a hacer Julio Escalada, porque él no ha podido venir. Julio. Profesor y compañero, como ha dicho Mario, voy a leer las palabras de José Andrés Rojo, que titula La pared y el jardín. Hace ya muchos años le pedí a Juan Antonio Vizcaíno que me organizara un paseo por Madrid. Sabía que era muy aficionado a dar largas caminatas y le propuse que buscara un hilo conductor. Quedamos un día. Mi intención era que me ayudara a entender mejor una ciudad que tenía algo de esquiva y que todavía hoy se me escapa, qué sé yo, 40 años después. Creo recordar que el primer lugar que visitamos estaba cerca de la calle Barquillo. Me llevó delante de una pared. He aquí Madrid, podía haber dicho. Me llamó la atención sobre lo que se nos escapaba, lo que estaba detrás. Asomaban las copas de unos cuantos árboles y ya. Seguimos caminando y poco después me plantó de nuevo delante de otra pared. El muro y lo que podía presentirse al otro lado. Y así pasamos la mañana o la tarde, no me acuerdo bien.
Un muro, otro más, y también el silencio que había al otro lado, quizá algún murmullo. Es posible que algunas de aquellas paredes estuvieran coronadas por unos canalones, que cayera el agua cuando lloviera, o quizá con fragmentos de cristales para ahuyentar a los ladrones, los curiosos, también, ¿por qué no a nosotros mismos? Si algo debo agradecerle a Vizcaíno, y quizá este sea un buen momento para hacerlo, es que me enseñó a ver el mundo. Una pared, ya saben lo que son. Se dice rápido, aprender a ver el mundo, pero es una tarea que requiere un largo aprendizaje. A mí me tocó hacerlo en Teatro, la revista que pilotaba Vizcaíno y en las que nos enredábamos durante años distintas personas. Ver el mundo, lo supe entonces, es intervenir de alguna manera sobre él, construirlo, jugar con él, seducirlo, levantarlo. Hacíamos unas cuantas páginas de una revista, pero en realidad estábamos construyendo el mundo y nos estábamos armando nosotros mismos, limando torpezas, afinando la voz, como quien dice. Vizcaíno llevaba muchas veces algunas bagatelas de plástico, unos ciclistas, unas moscas. Otras veces compraba sellos y traía tijeras. Había papeles y lápices. Leíamos unos cuantos textos. Y era como estar delante de esa pared y decir, se acabó. Es hora de meterse en un jardín. Lo dicho pues, muchas gracias. Gracias, Julio. La vida de Juan Antonio continúa y en paralelo a esta aventura de teatro fue coordinador desde el 91 al 97 del Departamento de Publicaciones de nuestra casa, de la RESAC, y a partir del año 92 forma parte de la casa como profesor. Y va a subir ahora Lourdes para recordar este momento. Bueno, buenas tardes. Yo soy bajita. Qué grande, Lourdes. Bueno, en realidad a mí no me había explicado mucho qué consistía. Sabía que de alguna manera iba a ser algo hermoso de muchos compañeros haciendo lo que están haciendo, que es maravilloso, que es recordar toda la vida, pasarla contigo, viviendo cerca de ti, aprendiendo contigo e improvisando entre todos lo que iba a ser todo el futuro para una revista, pero también para una vida personal. Yo hay una cosita pequeña escrita, pero queda en el contenido casi. Lo que quería decirte y deciros a todos es que estoy emocionada, seguramente porque soy la más anciana de este lugar. Cuando he visto ahí una foto de juventud mía, digo, el tiempo ha pasado. Yo me encontraba además con que muchos de los que me estaban saludando les quería, les conocía y me olvidaba de los nombres. Y eso me daba como una gran angustia. Yo estaba en aquella primera cita que habéis estado contando algunos de nosotros, cuando todavía estábamos frente al palacio, en una sala amarilla vacía, en donde nos sentabas vosotros en el suelo y yo con un cierto privilegio, que era la primera vez que os conocía y estaba en una sillita. Después ya tuvimos mejor suerte, fuimos bajando un poco dentro del mismo edificio y tuvimos las clases de arte en un lugar más cómodo. Hasta que al final de mi existencia como profesora llegué a este lugar. Pero voy a confesar una cosa que no estoy inventando. Cuando he llegado a la puerta, pues ya no estaba nunca. Y resulta que sí, que parece que he sido directora incluso de esta escuela en un momento determinado. Eso quiere decir que el tiempo y la memoria me van a fallar, sobre todo como en ese caso que me dio la pertenencia al básico, pero yo soy aquí que no sabía que estaba. Pero eso no quiere decir que la persona que quieres, a que has conocido, la dejes de querer por mucho tiempo que pase. Que a todos mis alumnos, y evidentemente a ti también, por todo lo que has hecho, por la revista que habéis creado,
y que he compartido no como escritor con vosotros, sino leyéndola, conociéndola, y llamando al teatro a los profesores de vuestro trabajo. Entonces, cuando ahora estoy emocionada, porque es un poco decir, ha pasado el tiempo, y de repente estas generaciones que para mí al principio eran unos críos que estaban sentados en el suelo y me yo daba mi primera clase, se han convertido en grandes hombres del teatro, amantes del teatro que han construido todo lo que son muchos años ya de formación y de representaciones en distintos lugares, en teatros, en la revista, es decir, mi pequeña aportación era intentar aproximarnos a todos a ese mundo del arte que también tiene mucho que ver con el teatro. Y creo que eso también sí lo puede seguir trabajando la vida. Entonces simplemente doy las gracias y estoy emocionada de ser aquí la mayor, no cabe ninguna duda nada, y saber que estoy todavía aquí y que gente como vosotros seguiréis haciendo cosas porque todavía tenéis mucho tiempo, eso puede ser. Y que todas se vean. Bueno, vamos a dar un pequeño salto atrás para simplemente recordar un poco tu faceta de empresario y director teatral, que empieza, como se ha dicho aquí antes, con las dos compañías que formaste con otros colegas de tu promoción, Corral 86, con las que montasteis el Rey Juan de William Shakespeare, eso es, en nuestro taller final de carrera, dirigido por Pepe Struch, en más de 60 ocasiones, representada por los teatros de España y de Lyon, donde participasteis en el famoso Festival FETE, Festival de Escuelas Teatrales de Europa, en el que obtuvisteis los premios a la mejor dirección y al mejor espectáculo en febrero de 1987. Y con la nueva compañía, La Marítima, representasteis Chantecler de Edmond Rostand entre 1987 y 1988, y la obra de Julia Arroyo, Et tu, ambas dirigidas por ti. Julia Arroyo, que por cierto no ha podido venir y te manda un fortísimo abrazo. Si no me equivoco, con el Rey Juan y Chantecler hicisteis campaña escolar 2 años seguidos en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y recuerdo que actuabais por la mañana y por la tarde en ese mismo teatro. Se representaba la taberna fantástica de Alfonso Sastre, que consagró a Rafael Álvarez del Grupo. Pero he aquí que en 1991 diriges Operación Ópera de Ignacio García May, que se estrena en la Sala Olimpia de Madrid, hoy Teatro Valle Inclán, y en el reparto se encontraban actores pues como la propia Julia Arroyo, Marta Varo, que tampoco ha podido venir y te manda un abrazo muy muy fuerte, y Jesús Prieto, que ya hemos visto que está en el Congo. Ignacio García May nos va a hablar de ese momento. Bueno, un día de 1900, finales del 90 debió ser, vino Juan Antonio y me dijo, he estado con Julia Arroyo y Marta Varo y me acabo de dar cuenta de una cosa, son las hermanas Gilda. Y efectivamente Julia, muy alta, muy delgada, muy dinámica, Marta bajita, así muy simpática, muy... Pues tenemos que hacerles una obra, porque hay 2 personas en el mundo que se parezcan más a las hermanas Gilda que ellas, que hay que hacerles una obra. Y bueno, como yo era muy aficionado a las hermanas Gilda, dije, soy la persona que está buscando. El punto de partida de la obra, porque ya lo tenía pensado, o sea, no solo digo con la idea, sino sabía que le iba a decir que sí, pues ya lo tenía pensado, me dice, tengo una imagen para que empiece la obra. La imagen es una casa española de toda la vida, es en Navidad, hay un árbol de Navidad con las luces, están los zapatitos de los regalos, hay una cortina que llega hasta el suelo, y de pronto vemos que 2 zapatos se mueven y empiezan a hacer así. Y es que hay alguien detrás de la cortina. Este es el principio de la obra. Y esto era el punto de partida de una dramaturgia para Juan Antonio Vizcaíno. Porque Juan Antonio como director era así, como en todo lo demás, trabajaba con ideas un poquito enloquecidas. Pero el caso es que nos pusimos a ello y con muchas ganas. Nos preocupaba un poco que las historias originales de las hermanas Gilda estaban en forma de gag y no queríamos que fuera una sucesión de gag. Y en aquel momento Juan Antonio estaba como obsesionado por Hitchcock y dijo, ya lo tengo, vamos a mezclar las hermanas Gilda con Hitchcock. A ella con sardinas, ¿no? Pero de pronto funcionó, porque realmente era la manera de encontrar un argumento. Recuerdo que la película de Encadenados de Hitchcock fue como el modelo
de muchas de las cosas. Y cuando nos fallaba algo dijo, Tintín. Y entonces teníamos a la semana Hilda, a Hitchcock y a Tintín metidos en aquel embolado. Esto sucedió un año antes del año 92, que para la gente más joven que hay aquí, habrá que recordar que es el año que más dinero público se ha tirado en este país. Fue el año de la Expo, fue el año se inauguraba el Teatro Real, que no se inauguró más tarde, fue el año de las Olimpiadas de Barcelona, y en el argumento de la obra pensamos meter todo esto de alguna manera, porque claro, los cómics de la Semana Hilda siempre habían sido muy anclados en la realidad y teníamos que anclar nuestra historia en la realidad. Y la historia básicamente era una especie de terroristas culturales que querían secuestrar a Pavarotti, porque Pavarotti estaba invitado a inaugurar el Teatro Real y lo iban a sustituir por otro individuo. Este individuo era Pedro G, que está ahí citado, que era un cantante llamado Camaleón de la Isla, que trabajaba haciendo de travesti en un antro infame, cantando cosas de folclóricas, y que tenía pues una capacidad muy extraña, que es que cada vez que se ponía a cantar Fiel Espada Triunfadora, pues generaba, Pedro se está riendo porque lo recuerda, generaba como una excitación sexual en el público. Esto último parece como que no pega con la Semana Hilda, pero es que descubrimos que Vázquez, el autor de la Semana Hilda, los últimos años de su vida se dedicaba a hacer cómics porno, con lo cual todo aquello acabó siendo una formidable ensalada magnífica. Juan Antonio dirigía con imágenes todo el tiempo. De pronto un día dice, necesitamos un teléfono que hagas y de saltitos, porque los teléfonos de la Semana Hilda, los teléfonos dan saltitos. Y tuvimos, vive Dios, un teléfono que daba saltitos y fallaba más que la escopeta de una feria, pero cuando funcionaba hacía así, al sonar, ¿no? Daba saltos y la gente se quedaba atónita con el teléfono. Todo eran ideas de este tipo. Bueno, como os podéis imaginar, la crítica nos dio hasta debajo de las pestañas. Hasta tal punto que mi padre quería ir a pegar a un crítico. Mi padre, que era más alto que yo y así de grande, lo que quería matar a un crítico. Yo tuve que parar y digo, papá, tranquilo, la crítica, no pasa absolutamente nada. Pero la verdad es que nos dio un poco igual, pues nos lo habíamos pasado también. Que además nos fuimos al día siguiente, no tuvimos que recoger las críticas, porque nosotros al día siguiente nos fuimos al Festival de Oporto a una presentación de teatro, fue, ¿no? Y fue muy bonito porque llegamos allí y entonces esta historia tenía un final adecuado, y cuando llegamos habían confundido nuestras identidades, no existíamos. Juan Antonio Vizcaíno y Ignacio García May no existían, nos habían apuntado con otros nombres. El nombre de Juan Antonio era Carreiras, que casualmente es un villano de Tintín. Con lo cual era como que nos habíamos metido en una historia de espías. Hay una palabra que han mencionado muchos compañeros aquí a lo largo de este rato, que es la palabra aventura. Yo creo que con Juan Antonio todo se convierte en una aventura. O sea, no podéis ir a tomar un café con él porque se convertirá en una aventura, pequeña o grande, ¿no? Pero esa yo creo que es una de las cosas prodigiosas que tiene él. Ibas con él a cualquier sitio y todo aquello se convertía en aventura. Juan Antonio, muchas gracias por muchos años de aventuras. Pues como nos ha dicho ahora Ignacio, las aventuras de Juan Antonio continúan, y en el 92-93 crea y dirige la Escuela Municipal de Teatro de Rojas de Toledo, con su amigo Francisco Plaza, que era el director artístico de ese teatro. Fuiste oficialmente el coordinador de la escuela, ya que por temas políticos y burocráticos no podía figurar como director, y allí te llevaste a muchos profesores de la RESAC, Antonio Malonda, José Luis Raimo, Elena Ferrari, Ignacio García May, además de Mariano Navarro del laboratorio, Jorge Amís también del laboratorio. Al final de ese primer curso realizaste una primera muestra de la Escuela de Teatro, tanto en las calles de Toledo, en plena víspera del Corpus, como en el escenario del Teatro de Rojas. Todas las sesiones callejeras las planificó nuestro queridísimo compañero José Luis Raimond con vuestros alumnos toledanos. José Luis, cuando quieras.
Bueno, qué difícil es a los plásticos que nos han educado toda la vida en la sintetización, en bellas artes, que si todo lo que sea floritura que desaparece, y estoy en un departamento donde todo el mundo habla y florece y comenta y es pura metáfora. Claro, yo me encuentro pues ahora que lo que he hecho de 20 minutos me va a convertir en 15 segundos, ¿verdad? Está en sintético todo. Bueno, he traído un poquitín la revista Teatra porque en este número por fin aparecemos nosotros. Ya aparecemos. Teatra lo había hecho la Mili en los años 80 en Madrid y empecé a conocer la movida y fue el momento en que nosotros que vivíamos en provincias, ahora llamadas periferias, pues nos acercábamos a la capital a intentar ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo aproveché que en todo ese momento que estaba comenzando la movida. Años más tarde, pues apareció, yo estaba haciendo ya Bellas Artes en Bilbao, una revista que estaba cosida a máquina, llena de agujeros, con hojas pegadas y unos ciclistas. Y a mí aquello me pareció arte. Y no sabía ni que era ni la revista Teatra, no sé qué número sería, pero aquello ya a mí me empezó a motivar de que aquí teníamos que trabajar a hacer. En aquel momento yo tenía mi compañía Tapestry Bilbao y veníamos a los cursos que se hacían en Marresat, que fue mi primer contacto en Marresat, en ópera, y ahí vino el Iniciate, y ahí es donde ya conocí a Lourdes y conocí a una serie de gente de Marresat. Años más tarde, y luego nos en este, pues, pues por eso. Y en esos momentos, cuando yo ya entro en la RESAT, Lourdes construye y plantea a Juan Antonio hacer un departamento de publicaciones. Un departamento de publicaciones cercano a la plástica, a ese mundo en el que yo he vivido, que a mí me interesa y por tanto hago una relación muy directa. Y eso es lo que nos llevó a tener un contacto pues, mucho más directo con todo lo que estaba pasando. Y fue un poco los inicios de lo que hoy es un poco la especialidad de escenografía, cuando comenzamos a través de Lourdes, que nos dio las posibilidades de empezar a crear los primeros cursos de experimentación para poder después concebir ya la especialidad y que hoy llevamos ya casi 28 formaciones. Todo el mundo os está comentando, están hablando de tu vida, todo en general, y yo como el tema de la síntesis es lo que he hecho, pues, leo esto que he sintetizado. Lo titulo Los 80 son nuestros, porque justo todos los 80 eran los otros, los nuestros también. Porque también los 80 fueron cuando éramos nosotros los jovencitos que queríamos descubrir otras partes de lo que pasaba en el mundo y que queríamos que aquí también pasara. Y que nosotros salíamos por una dictadura y queríamos romper y crear cosas nuevas. Y la plástica nos ayudó a eso. Hola Juan Antonio. Dentro de 2 cursos estaré acompañándote en el jubileo y quería que me contaras cómo se lleva mientras tanto a seguir con la tarea pedagógica y de la creatividad. Me tengo que remontar a los años 80 cuando comenzábamos a construirnos el mundo creativo que hasta ese momento no lo habíamos tenido y que lo necesitábamos para desarrollarnos como personas individuales dentro de una sociedad que demandaba otras maneras y formas de expresión. Y ahí nos encontrábamos construyéndolo desde nuestras ideologías y cuando nos lo permitían hacer. Pero siempre estaba la voluntad y la creencia de crecer y de abrir nuevos rumbos escénicos y personales. Este crecimiento se pudo hacer gracias a muchas personas que creían en la nueva savia que emergía en esos momentos en España. Y ahí se encontraba Lourdes Ortiz y un equipo de dirección que en ese momento representaba la RESAT. Y era la que nos dio la oportunidad de conocernos en los orígenes de esta nueva RESAT para elaborar las especialidades que hoy que se han realizado y que siguen construyéndose en la actualidad. Pero no solamente la revista Teatra, el departamento de publicaciones de este centro, los artículos periodísticos o críticas teatrales han conformado tu buen hacer, sino que me enorgullece que contaras conmigo para algunas de esas publicaciones y de formar parte del profesorado de esa Escuela de Teatro Municipal de Toledo allá por los años 90, donde asistíamos de nuevo
a la construcción de un espacio creativo y pedagógico que se estaba necesitando para seguir con los objetivos de un asentamiento escénico y entendimiento de la profesión. Gracias, Vizcaíno, por tu entrega en la RSA, por tu amistad y por tu creación personal. Acabo con unas líneas tuyas que aparecen en uno de los números de la revista Teatra y que dice: el teatro ofrece sus semillas transgresoras y revolucionarias, pero para el conjunto haga efectos es esencial la necesidad de creer en él. Sin afán de trascendencia en el público, esta no puede aparecer sobre el escenario para lograrse. El teatro sagrado nos transforma, nos limpia, regenera y alimenta todo aquello que la mediocridad de la vida cotidiana nos consume y debilita. Sería una idiotez que una sociedad completa y una revista en particular renunciara a un remedio tan estimulante. Gracias, tomaremos el café un día en la Plaza de la Santa. Vamos entrando ya en la madurez de Juan Antonio crítico. Juan Antonio, un señor crítico de La Razón, crítico teatral del Cultural, redactor cultural del diario El País. En 2009 tiene su propio blog, Huerta del Retiro, y ha sido profesor invitado del máster del diario ABC. Y para hablarnos de toda esta época tenemos aquí a nuestro queridísimo y admirado amigo José Ignacio García. Os dais cuenta que Juan Antonio ha sido actor, director y también crítico. No sé si ha sido agente doble o se ha pasado el enemigo con armas y bagaces. Porque aquí, bueno, yo les voy a contar la historia de una villera. Les voy a recordar, no sé si lo recordaron ustedes, un crítico de cine sabio y muy peculiar llamado Alfonso Sánchez, que hablaba de sus compañeros de profesión. Muchas veces decían, es colega y sin embargo amigo. Como si ambas categorías no pudieran compatibilizarse en la misma frase. Pues Juan Antonio es colega y amigo. Y yo confieso que siento por él envidia sana, pero porque si no, la cuenta me trae. Envidia por sus múltiples saberes y la singular eficacia y calidez con los que transmite. Por ejemplo, ya se ha contado aquí su especialización en el teatro de títeres y el gestual, y singularmente por su ser especialista en teatro oriental, sobre el que ha escrito y mucho. Por ejemplo, en un manual de dramaturgia que ha coordinado otro amigo, Fernando Domenech, en 2016, en el que su texto, pues, sin hacer de mérito de otros que estaban, desde José Julio Escalada, Fernando de la Buena, Ignacio Bartolomé, Nieves Martínez del Pont, Yolanda Mancebo, Lucía Pascual, Yolanda Marín, Daniel Sarasola y el propio Domenech. El texto tiene un doble interés para mí, por lo poco habitual que resulta que voces tan autorizadas como la suya se ocupen de su universo tan fascinante y tan lejano, aunque cada vez menos gracias a especialistas como él. Envidio también, que se ha hablado de ello largamente, que fundara en 1982 una publicación tan hermosa, singular y profunda como la revista Teatra, en la que participaron otros queridos amigos, no sé, que están Alfonso Armada, Ignacio García May, Caballero, Javier Vallejo, entre otros, gente que ama y practica el teatro y que quisieron hacer, como se subraya y se ha subrayado en este momento, más que una revista, una puesta en escena impresa en la que todos los números pudieran ser a su manera representables. La aventura culminó, se ha dicho también, en 2002 con un número dedicado precisamente al teatro oriental. No conozco hoy, si ustedes la conocen, por favor, alivien mi ignorancia, ninguna publicación ni remotamente parecida por su ambición, belleza, calidad y alcance. ¿Cómo me habría gustado haberme sumado a la iniciativa? Pero bueno, habrá que a lo mejor revitalizarla. Envidio también, y sobre todo ustedes lo comprenderán, la forma elegante, precisa y documentada con que ha ejercido la crítica durante tantos años. En su momento, cuando leía sus textos en La Razón, por ejemplo, siempre me sorprendían matices que yo no había sido capaz de singularizar en mis críticas en la RC. La profundidad y justificación de los juicios emitidos y su equilibrio, su estilo sin saña, ni sarcasmos innecesarios, y la justicia que imperaba en sus escritos. Más recientemente, por motivos profesionales, mientras preparaba las memorias del productor teatral Juan José Áñez, publicadas por Antígona hace unos meses, he revisado un buen puñado de críticas de literatura. Y más allá del interés concreto sobre algunas de ellas, hay reproducido, no sé si podría haber leído, hay reproducido estos estudios ahí de algún espectáculo de ese año.
me ha sorprendido que a mí me interesaba lo que hablaba de eso. Bueno, claro, de repente empezaba y ya estaba engolfado en esos textos tan sensatos y brillantes, recordando espectáculos, detalles, vida vivida y compartida. He escogido un fragmento del texto que dedicó en su blog, El Meteorito del Teatro, que creo que volcaba a ser críticas que gustaban los medios, a una obra estrenada en el Teatro Alcázar el 22 de enero de 1999, por lo que tiene de raro que un crítico alabe el trabajo de un productor teatral y por su prístina elaboración de la escritura de Alejandro Casona, gran autor cuya diáfana tensión poética está sin duda periclitada en estos tiempos, y también por la actualidad de su visión del teatro privado, que seguramente, creo que me lo dirás, será más pesimista. Él lo hará. Antes que nada hay que agradecer al productor Juanjo Solane su amor y su fe en el teatro, pues una producción de las características de Los árboles mueren de pie, sale la obra, procedente del teatro privado o institucional, es poco habitual en las fórmulas actuales de inversión teatral, donde el riesgo y la inversión económica en espectáculos suele ser cada vez más cicatera. Los 10 actores que forman el elenco de este montaje ayudan con lo mejor de su oficio a que el público disfrute de una buena sesión de teatro, de las de siempre. Uno de los secretos del éxito teatral es tener en cuenta al público al que uno pretende dirigirse, y en este sentido el objetivo está ampliamente cumplido. Alejandro Casona escribió un teatro para ser oído o leído más que representado. Hay que subrayar la importancia que tiene la palabra en las obras de Pablo Zuliano. Su verbo, su reflexión, excitan al público que queda concentrado en el discurso que desgrana con gran sentimiento y profesionalidad los actores. Los bellos parlamentos que escribió Casona en sus obras interesan y hacen pensar al público, pero sobre todo al sensible. El teatro de Casona ha sido muy valorado por algún sector de la crítica, precisamente por su gran utilidad. Pero hay que reconocer que consiguen transmitir diáfanamente al público lo que los personajes destacan. Los personajes piensan así. Y de asistir a la escenografía de Alfonso Barajas, la dirección de Gerardo Maya, y asistir a esta representación, decías, es como entrar en un reciente túnel del tiempo y conocer directamente el teatro como se ha hecho siempre. O sea, que eso es insólito en una crítica teatral, perdónenme que se me recuerde. Recuerdo también, no sé si lo recordarás tú, que participamos en una mesa redonda sobre crítica teatral que tuvo lugar, creo, pero corrígeme si no, en la antigua Sala Olímpica, un teatro claro. No logro precisar el año. Fue hace bastante tiempo ya. Mientras los demás, con el premio crítico fruncido, como corresponde a personas respetables y severas, nos enredábamos en abstrusas disquisiciones sobre el hecho teatral y su forma de abordarlo en un breve texto periodístico, Juan Antonio nos sorprendió a todos evocando lo molesto que resultaba durante una representación que alguien desenvuelva un caramelo. Los móviles, claro, no eran entonces tan indiferentes como hoy. Fue una intervención deliciosa, detallista, oportuna, que ilustraba mucho más sobre los avatares de una representación y las reacciones del público que lo que habíamos dicho hasta ese momento los sentados en esa mesa redonda, que como suele suceder era rectangular. Quiero terminar mi porción de homenaje a Juan Antonio subrayando su empeño de casi una vida, en el que logró aunar vocación pedagógica, conocimientos teatrales e históricos, capacidad de trabajo, claridad expositiva y una admiración irrestricta. Su libro dedicado a la intérprete y profesora Adela Escartín, titulado Mito y Rito de una actriz, publicado por Fundamentos en 2015. El que es posiblemente el más devoto de los alumnos que tuvo Adela, Vizcaíno, combina fervor y rigor para rescatar la huella de esta mujer irrepetible, recorriendo el itinerario fecundo que la llevó desde su Gran Canaria natal a Madrid, Nueva York, donde clases de Piscato y de Stella Adler, La Habana, donde dejó la huella imborrable de su magisterio interpretativo y didáctico, y de Nuevo Madrid, de cuya labor en la RSAD es fiel reflejo esta estupenda monografía, que es al tiempo, biografía y memorias. En ella se recuerda, tomen nota, que para la gran pedagoga escénica, actuar es como escribir en la arena y en el agua. Y así lo transmitió a alumnos, entre los que, bueno, ya se ha dicho aquí, todo Blanca Portillo, Yolanda Ulloa, Rosa Sanguínea, Anne Serrano, Yolanda Pábal, Pedro García de la Sera, Daniel Sarasola, Sonia Grande, Pietro Olivera, Juan Antonio Vizcaíno y muchos más. Revelador su juicio sobre su profesora, que explica su propia trayectoria personal. Adela no solo enseñaba a ser mejor actor, sino también mejor persona, que es lo que distingue a los maestros de los profesores. Aunque ella tampoco con eso tenía suficiente, conseguía, como solo puede hacerlo una madre, que sus alumnos fuesen más distinguidos, más cultos, más elegantes y, en definitiva, más interesantes, tanto sobre la escena como en la vida corriente. Yo creo que nuestro querido Juan Antonio también lo debe haber conseguido aquí en la RSAD, en un lugar donde aprendió de su gran maestro.
30 y pico años de profesor en esta escuela y muchos compañeros que están aquí, muchos profesores y profesoras, quieren pues decir unas palabras, entre ellos Nuria Alcorta, del Departamento de Interpretación, directora de teatro, conocida entre los amigos como la Calderona, por su amor al teatro de Pedro Calderón de la Barca, que va a decir unas palabras. Me he puesto el kimono en honor al homenajeado y he hecho un poco de performance porque mira, esto se abre. Y unas páginas muy pocas y la letra muy grande, con lo cual voy a ser muy... Las intervenciones que hemos oído esta tarde delinean la semblanza de nuestro admirado Juan Antonio Vizcaíno y nos dan imagen de una personalidad plural y rica, volcada en su amor por el teatro y yo esto ahora lo añado muy divertido. Me lo he pasado muy bien. Yo quiero hablar de algo que siempre me ha emocionado en él y me refiero a la admiración declarada de Vizcaíno por sus maestros de arte dramático, Adela Escartín y José Struch. Es de bien nacidos ser agradecidos, dice el conocido refrán. En el caso de Juan Antonio, agradecimiento y admiración van de la mano y crean un indestructible vínculo de amor que resiste al tiempo y ha guiado a nuestro amigo en su propio camino en el arte y en la vida. Usando sus propias palabras, es una llama de devoción que ha inflamado su propia pedagogía y ha pasado, como si fuera la llama olímpica, a sus alumnos. Prueba de esa relación cordial y agradecida es el libro que Juan Antonio escribió sobre la vida en el arte y en la pedagogía de Adela Escartín y que ha mencionado mi compañero previamente. En un momento de su relación con la maestra, Vizcaíno asumió el papel de escriba personal, luego, muchos años después, fue nombrado por ella su biógrafo oficial. Él cumplió diligentemente el encargo, ofreciéndonos una maravillosa biografía que descubre, a quienes no pudimos conocerla, la pasión y talento de Adela, su compleja personalidad, las peripecias de su vida, su fe artística, su técnica de formación actoral y su particular ritual pedagógico. Esta española internacional fue la primera maestra de interpretación de Juan Antonio durante el curso 1982-1983, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Me refiero a aquella escuela de ópera que tantos buenos recuerdos nos trae a muchos de nosotros y que ya hemos mencionado. El aula amarilla, el pequeño teatrito, el teatro grande, la plaza de Isabel II y, desde las ventanas del cuarto piso, los cielos de la Vera del Manzanares. Fue nuestra iniciación al arte y al mundo. En mi caso, viniendo del bocho bilbaíno, esos cielos de Goya me convirtieron desde entonces en madrileña de corazón. Vizcaíno habla del profundo impacto que la presencia de Adela generaba en sus alumnos, a los que se dirigía como compañeros, tal vez por sus años en Cuba. Como les ocurrió a aquellos jóvenes discípulos, entre ellos también Daniel Sarasola, aquí presente, y otros tantos que habéis hablado, ¿no? Gracias a este libro nosotros entramos en aquella aula de primer curso y podemos sentirnos tocados por el impacto de la aristocracia teatral pedagógica que Adela y los grandes maestros siempre han sabido infundir en sus alumnos y alumnas, según ella decía, sus compañeros de viaje artístico. En un mundo en el que constantemente se nos invita a desvincularnos de las personas y cuanto más de los maestros, sí, también en la Escuela de Arte Dramático. La admiración de Vizcaíno por los suyos nos recuerda la verdadera esencia de la vida y de la educación teatral. Él escribe: la confianza y la identificación con el profesor de un grupo de alumnos es básica para que se produzca la transferencia de conocimientos. Compartir esta idea, esta convicción con Vizcaíno ha iluminado algún momento de decaimiento y desorientación entre los sinsabores de nuestra creciente y extenuante burocracia. A lo largo de los años, según coincidieran o no nuestros horarios, en encuentros fugaces, pero siempre significativos para mí, he sintonizado con Juan Antonio en la misma frecuencia de onda, una que nos catapultaba a lo esencial, lo que es y debe ser nuestra escuela.
y que no es otra cosa que el encuentro vocacional con un grupo de alumnos y el milagro artístico que se produce en el aula. Sembramos semillas de futuro, de eternidad. Pudiera parecer que estas palabras referencian a los maestros, sus logros y sus virtudes, y no al homenajeado. No, ni mucho menos. Traigo hoy a Adela y a Pepe y les siento junto a Juan Antonio, un maestro entre los maestros, que en su presente de pedagogo, con sus propios descubrimientos, supo unir pasado y porvenir. No puede ser de otro modo. Ya lo dijo Juan Ramón Jiménez, con J, o Juan Jamón, como le llamo yo. Para consolar esta nostalgia constante de porvenir y de pasado, pensemos siempre que somos pasado de los que vendrán y futuro de los que fueron, y, además, que somos presente de nosotros mismos. Te deseo todo lo mejor. Ahora Margarita Piñero, profesora de literatura dramática titular y coordinadora de itinerario, amiga querida. Veo a Juan Antonio por el hall, por el pasillo, saliendo del departamento, entrando en su aula. No me acostumbro a tu ausencia. Lo veo y me piropea, me resalta algún adorno que me he puesto, un vestido que me sienta bien. Me gusta cuando Juan Antonio se degrada. Se le da bien hermosear una puesta de sol en el retiro, una luz que se cuela entre los árboles, una mirada triste que me carga. Me gusta sobre todo cuando va a entrar en clase, se ilumina todo él con el contacto de los alumnos. Disfruta el aula, incluso en sus días peores, que los tiene, cuando el lobo informático le sale al encuentro y trata de morderlo en sus tareas cotidianas. O lo que es peor, cuando ese lobo feroz intenta interponerse en su tarea pedagógica. El aula ha sido también bálsamo de Fierabras en esos días en que sus dolencias le hacían tomar conciencia de que tal vez había llegado otro tiempo. En el aula los alumnos han descubierto con Juan Antonio mundos maravillosos que les han ensanchado su pequeño universo, de que Juan Antonio ha sido en muchas ocasiones confidente. Qué misterio más hermoso es enseñar. Tal vez para nosotros el camino que nos permite intuir el misterio de la vida, pasmosa, bendita y terrorífica. Aquí, en nuestra casa, en la Resa. Yo lo imagino ahora celebrando la primavera, viajando a su embrujada Granada, queriendo a sus amigos y volcando en el ordenador todas esas sensaciones que tal vez un día podamos leer, y escribiendo ese libro sobre el teatro oriental que estamos esperando. En estos momentos, aquí, en la sala de profesores, donde se escuchan nuestras voces y las de nuestros maestros, te imagino tratando de controlar ese movimiento sísmico que debe estar produciéndote en tu interior. Movimiento sísmico que desvela la gran labor que has hecho en esta casa, tu entrega a ella y por eso la gratitud de tus compañeros y alumnos, la gratitud de tu amiga Marta. Bueno, pues me dicen que no tenemos ya tiempo, porque la escuela cierra a las 9, pero todavía quedan muchas intervenciones, entonces no sé qué decir. Tal vez podamos hacer la última, no sé, es que no sé. Claro, me parece muy frustrante, entonces, bueno. Que hable Juan Antonio. Claro. Sí. Bueno, todos los que estáis aquí, que Julio, Fernando, Ana, Rolando, querido, Elena, Rafa, poner vuestro vídeo. Podríamos poner el vídeo un momento, por ejemplo, de ellos. Y si quieres decir unas palabras finales tú después, y lo siento mucho, pero la cosa se ha ido alargando y ha sido así. Bueno.
Un vídeo realizado por Elena Ferrari, Rafael Ruiz y Marta Schinka en homenaje a Juan Antonio. Soy un privilegiado. He conseguido lo que no consiguió ni el mismísimo Carlos V. Asistir a mi propio funeral. Yo que asistía en ensayos en Yuste y elegía las músicas, los tornos, por donde tenía que entrar, yo no habría tenido ya esperanza en que pudiesen reunirse tantos seres importantes de mi vida que forman parte de mi corazón, que además de ser importantes son muy queridos, compañeros leales, amigos íntimos. Siento mucho los que os habéis quedado sin leer, especialmente uno, pero parece ser que el tiempo se nos acaba. Me he sentido también privilegiado, y esta palabra la conoce mucho Margarita, de ser profesor de esta escuela, de haber sido antes alumno de esta escuela, de haber tenido los maestros que tuvimos, de haber sido pues, un discípulo que ha intentado transmitir parte de lo que hemos recibido de ellos, y que estoy convencido de que lo importante sois los que tenéis todavía que crear esta escuela y llenarla tanto de vida como habéis recibido y como hemos recibido nosotros de los demás allá. Pertenecer a esta gran casa del teatro español es un privilegio, pero sobre todo también es mucho honor y mucho cariño. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta siempre. Me he muerto, ¿eh?